Bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde la psicología se convierte en conversación. Aquí no damos terapia, no hacemos coaching y esto no es un manual de autoayuda. Lo que escucharás son reflexiones personales, cuestionamientos y experiencias inspiradas en el trabajo terapéutico, pero no sustituyen un proceso profesional. Soy María Carmona Y yo, Betsabe Leos. y esto es Entre Sesiones, un lugar para pensarnos, Sentirnos y sobre todo, acompañarnos desde la palabra. ¡Holis! El día de hoy estamos presentando un nuevo tema que la verdad, sinceramente, sí es un poco complicado, ¿verdad? Yo soy la psicóloga Betsabe. Y yo soy María Carmona. Seguimos con un solo micro. Pero, bueno, estamos muy contentos de grabar. Hemos recibido muy buenos comentarios del podcast. Yo tengo varias pacientes, o sea, hombres y mujeres, que me han estado felicitando por el podcast, que nos han estado recomendando y que nos dicen que les gusta mucho. Entonces nos estamos poniendo a la meta, pues, de grabar un poquitito más seguido. Entonces, pues bueno, espero que el capítulo de hoy, el episodio de hoy, les guste mucho. El tema es, ¿y si eso no es amor? El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante relacionado con dinámicas que pueden generar violencia en las relaciones de pareja y cómo vamos a encontrar que estamos en una relación de violencia, cómo podemos salir de ahí, cuáles son los recursos que nos pueden ayudar. Entonces, pues, en primera instancia, pues queremos hablar desde dónde se ejerce la violencia. La cara de que la agarré en curva. Y yo. Como pregunta. ¿Me hablas a mí? Bueno, creo que sí era importante que nosotras pudiéramos abordar este tema porque además, pues, es un área en la que a mí me gusta como especializarme todo el tiempo. Estoy ahí friegue con el tema. Pero también, no sé tú, pero yo en consulta he observado mucho que aunque es un tema que se habla y se ve así ya como muy común de que en redes, de que en espacios públicos, de que por parte del gobierno, que no sirve para nada, pero bueno, en general, o sea, ya es como un tema más sonado. Las personas a veces no saben lo que es la violencia, ¿no? Y creo que es importante también como resaltar desde dónde se ejerce la violencia o desde dónde emerge, porque muchas personas luego en algún punto pensamos, porque yo en algún punto pensé también, que la violencia solamente era si me faltaba el respeto, si me golpeaba, si había una violación, no sé, como abuso sexual pues en general, etc. Pero no, la realidad es que la violencia se ejerce y emerge desde cosas muy cotidianas, desde cosas muy sencillas, ¿no? A mí me gusta poner como premisa, porque sé que es mucho más complejo el tema, pero me gusta poner como premisa el violentómetro, ¿se llama así? Sí, el violentómetro. Ajá, que retoma como elementos y acciones como muy cotidianas que las personas luego como que lo damos por hecho, ¿no? El otro día tenía una paciente que me platicaba pues de su relación de pareja y no sé qué, y me decía como de que, ay, pues es que cuando se enoja, pues me deja de hablar, ¿no? O sea, lo típico, lo normal, y yo así. Como típico. Ajá, y luego pensé, dije, bueno, es que en la cultura mexicana es muy normal eso, ¿no? O sea, que alguien se molesta y te deja de hablar o te hace la ley del hielo y eso es tan normal, o sea, creo que es un aspecto cultural que las personas ya ni siquiera lo consideramos como que es violencia y en realidad sí lo es, porque justo el dejarte de hablar es un castigo, no es solucionar las cosas, no es comunicar de manera asertiva, ¿no? Entonces desde cosas como tan cotidianas, desde ahí, como el dejarte de hablar, que es un aspecto a lo mejor cultural, normalizamos tanto la violencia, porque además creo que México es un país violento, ¿no? Entonces, creo que sí es importante también como observar y tener muy en cuenta que la violencia no solamente son las agresiones físicas o sexuales, sino van desde cosas pues muy cotidianas. Sí, exactamente. Sí, justamente yo también hace un tiempo le compartí a una paciente el violentómetro y ella estaba asombrada de todas las cosas que terminan siendo violencia, porque, como decías, esta ley del hielo, el que te dejen de contestar, el ghosteo también es una violencia, pues, porque, bueno, quien a lo mejor no entiende el término, pues, es que de repente la persona se desaparezca así sin más ni más que solo dejar de contestar y sin que exista una razón aparente del por qué lo hizo ni una comunicación.
Y justamente yo también le decía, es que no solamente que te grite o que te pegue es violencia, sino que también hay muchas dinámicas que lo terminan siendo, hablándose también como de lo que es el narcisismo. Hace poquito subía un video ahí a TikTok que nos pueden seguir, estamos en 3 sesiones. Y yo ponía como así como cosas que generan distanciamiento en las parejas y así. Y ponía un comentario de que pues es que es narcisismo. Y de repente digo, no es como diagnosticar un trastorno, pero sí hay conductas o existe esta como tendencia a ya categorizar que todas las personas que solo por concentrarse en sí mismas ya son narcisistas y pues a veces sí lo pueden ser, pero en otras ocasiones no, que es como una línea muy delgadita en la que de repente podrían haber ciertas conductas que yo creo que en el narcisismo lo podemos detectar cuando ya no hay una empatía hacia lo que el otro siente, ni hay una consideración, ni hay una apertura, ni una asertividad a escuchar lo que la otra persona está viviendo y que solo hay un centrarse en qué quiero yo, qué necesito yo y yo voy a cubrir mis necesidades, mis necesidades, ¿no? Entonces, también hay que detectar que si de repente encontramos que nuestra relación, nuestra pareja tiende a culpabilizarnos constantemente, que luego no se hace cargo de lo que hace, que hay un castigo constante, ¿no? O de repente viene love bombing, ¿no? De que de repente mucho amor y que uno dice, bueno, pues ya, ¿no? Hay mucho amor, pero luego cualquier cosita tumba como, ¿qué se podría decir? Como esa pared y hace que otra vez se tenga que volver a construir y es cuando te cuestionas el qué hice mal, yo a lo mejor tengo la culpa, pero es que también el otro hizo esto. Entonces es como cuando te encuentras en una relación en la que constantemente sientes culpa y es como una subida y bajada, como si fuera una montaña rusa. No digo que sea narcisismo, pero que podemos empezar a ver que si no nos sentimos cómodos, pues obviamente eso tiene mucho que decir, pues, ¿no? O sea, como el hecho de si hay algo que está siendo una constante problemática, pues sería bueno detectar si sí viene de que yo esté haciendo algo o que quizás mi pareja pues también tiene responsabilidad en esto, ¿no? Es que creo que justo, ¿no? O sea, cuando hablamos de narcisismo, o sea, como tal estamos hablando de un trastorno de la personalidad y a mí de verdad me genera mucho conflicto que luego como términos psicológicos sean tan manoseados como, esto narcisismo, esto TDAH, o sea, es como corazón, la gente estudia para eso, ¿no? Pero bueno, ese fue un comentario para... 5 años estudiamos. Ese fue un comentario para aquel que comentó eso. Sí. Pero bueno, creo que yo sí difiero un poco como en el tema de que es una dinámica de dos. Porque justo la violencia no se sostiene de una dinámica como tal, se sostiene justo de una jerarquización, ¿no? En donde está una persona que se sabe que tiene esta situación o esta postura de poder, sobre otra persona, ¿no? Y viceversa. Y desde ahí es de donde se caracteriza entonces pues esta relación violenta. Y en un tema como de narcisismo, sí existe esta postura de poder, pero desde como una imagen creada, como de una relación, de una realidad construida por la persona, ¿no? Es decir, imagínate que tú y yo, ¿no? Y yo soy narcisista, o sea, yo en mi mente, en mi realidad creada, pienso que tengo una relación sobre ti, ¿no? Y tú puedes decir, ay, no, me da igual lo que hagas tú. Y a lo mejor tú nunca te vas a dejar de mí, pero en mi realidad es como, se quejó porque me tiene envidia, ¿no? O sea, es como como un desfase muy evidente. Entonces, la violencia no necesariamente tiene que ver con el narcisismo. Y creo que sí es importante, pues resaltar justo, ¿no? Que todos estos elementos que caracterizan una relación violenta o la violencia en general es lo que hace que cueste salir de ese tipo de vínculos, ¿no? Porque además, y justo ayer lo hablaba con una paciente, que ella me decía como, es que a mí me pasa esto y se lo comunico a mi pareja y me hace sentir como que yo estoy exagerando, ¿no? Como que yo estoy loca. Y esa es, mira, la primer red flag que uno puede tener como, es que yo estoy exagerando o que invalidan o que minimizan o incluso que me hacen sentir ridiculizada por pensar y comunicar lo que necesito, ¿no? Y eventualmente creo que es también muy importante resaltar que las relaciones violentas lo que hacen es como destruir y pulverizar la identidad de la persona que es violentada. Entonces, además de todo lo que implica,
tú pierdes tu identidad. Y yo tengo como la idea, porque nunca lo he leído, pero seguramente está en algún libro por ahí, de que después de una relación violenta, o sea, las personas, y generalmente las mujeres, porque por estadística somos quienes somos más vulnerables de sufrir violencia, quedamos con un estrés postraumático, Sí. ¿no? O sea, yo de todas las personas, hombres y mujeres que he conocido que han estado en una en una relación de violencia, eventualmente quedan con un estrés postraumático y eso se ve reflejado en sus relaciones posteriores, aunque ya no sean relaciones de violencia, pero se quedan justamente como algo como muy marcado, como muy impregnado Sí. en la vivencia y en la experiencia de vivirse en relación con alguien, ¿no? Ujú. Sí, no, justamente esa que te escuchaba, muchas veces llegan a mí consultantes y la verdad es que como dices, pues no sé si en estadística porque las mujeres tienden a ir más a terapia o a que quieren construir más como su identidad o no sé, es más permitido, pero sí, generalmente cuando llegan más las pacientes femeninas pues a consulta, me llegan después de una relación así como la describes y es una pérdida de confianza total Sí. de su entorno, de con quienes se vinculan, como es un estrés postraumático. Yo a lo mejor no puedo como etiquetar realmente un trastorno de narcisismo. Una porque mi enfoque, yo soy gestal, María es sistémica. En mi enfoque no hay como un etiquetar, sino que más bien es el hecho de detectar como la experiencia que cada persona tiene y ver cuáles son las características que tiene esa experiencia, ¿saben? Entonces, más que decir es narcisista, sino como, pues se ve como que tiene como ciertas conductas desde su experiencia que están impactando de forma violenta en tu vínculo con esta persona, ¿sabes? Entonces, sí hay algunos libros que lo describen y ahí es cuando yo se los mando y ya me dicen, no, esto sí, esto no. Pero sí es algo que impacta demasiado y que Sí. luego es el quién soy yo, en dónde estaba, por qué permití lo que permití. Sí. Y es bien difícil también, o sea, no solamente fuera de, sino cuando estás dentro de, es tan difícil salir. O sea, de verdad que de los casos más difíciles que yo he podido tener es El mío. acompañar. Es que María. No, no te creas. De los casos más difíciles que yo he podido como llevar en el proceso con otras personas es la salida de un vínculo que está siendo violento. Porque hay muchos cuestionamientos del si sí estoy o no en una relación así. Porque no crean que es tan obvio de que, ay, me invalida y me minimiza y ya. No, es que hay una dinámica también en la que de repente demuestran amor. Sí. Y eso lo hace bien difícil porque es como, es que a ver, Bets, a ver, déjate cuento. Y yo sí que, es que el domingo fuimos al parque, ¿no? Y me dijo que era el amor de su vida y que quería pasar toda su vida conmigo y que hay una, bueno, aquí quien esté, ¿cómo se dice? Una contratransferencia. Bueno, pero están como en ese, pero luego al día siguiente despertó de malas Sí. y me trató de la patada, ¿no? O sea, ni me habló en todo el día, ni me dirigió la palabra. Y yo cuando me acerqué a decir, oye, pero es que ayer estabas bien, ¿y qué pasó? Pues tú, que no sé. Y le sacan un pretexto súper patético para haberse enojado ese día, ¿no? O la razón por la cual... Y ya eso genera que toda la semana no... Y es como, ¿ves? Es que no puedo entender cómo la misma persona que me juró amor eterno un día antes, ahora me esté tratando de esta manera, ¿no? Y yo sé que ustedes allá pueden decir detrás de los que vean este podcast que a lo mejor no estén en una relación así. Ay, pues qué fácil, salte de ahí, ¿no? Sí. Y se juzga y se critica y esta misma persona me dice, perdí amigos y familia porque me decían que bien fácil salir, pero es que no es así de fácil. O sea, creo que criticamos desde el privilegio de no estar en una situación así. Porque cuando uno está allá adentro, sí es bien difícil verlo. O sea, como experiencia propia, yo creo que nunca he estado en una relación así porque la persona con la que me casé, mi esposo, pues fue mi novio durante ya 9 años. Todos. Pero a mis 17 años, o sea, cuando uno está ahí descubriendo
las relaciones y todas esas cosas, pues sí me topé de repente con una persona que a mí me hacía sentir que pues yo era la que estaba mal, ¿sabes? Y mis papás, mis amigas en la prepa me decían, Betsa, déjalo, ¿qué haces ahí? O sea, ni siquiera te ha pedido ni que sea su novia, pues. Y yo era de que, pero es que lo va a hacer. Y me llenaba. Vamos a casar. Vamos a tener 1000 hijos, ¿no? Pero de verdad que era como un lavado cerebral tan grande de que sí te lo voy a pedir en algún momento y es que no lo he pedido porque también tú has hecho esto y ya que tú me demuestres que eres digna de que yo sea tu novio. Sí. Y yo era de que, güey, o sea, o sea, ahorita lo digo y digo, Betsa, qué tonta, ¿no? Pero cuando estás ahí es como, sí, es cierto, yo soy culpable. Yo debo de hacer esos cambios, es por mí que no hemos sido novios, ¿sabes? Sí, y ya después cuando sales es como, ay, me vieron una cara de estúpida, ¿verdad? Y ya ahorita dices, bueno, es una experiencia, pero sí tiende a ser muy difícil salir de ahí. Sí, y fíjate que también creo que justo parte de como del estrés postraumático es eso, ¿no? Como sentir culpa de por qué permití que me trataran así, qué tonta fui, o sea, cómo no me di cuenta. Es que en ese momento, pues justo, ¿no? Te envuelven y te envuelven y te envuelven, porque otra cosa es eso. Yo luego he escuchado por ahí como que seccionan, ¿no? Los tipos de violencia, como violencia tal, violencia, que sí, es evidente, ¿no? Pero en todo tipo de violencia, o sea, ya sea física, sexual, económica, lo que sea, existe la violencia psicológica. O sea, van articuladas, no es una y luego la otra, ¿no? Uh-huh. Y que justo la violencia psicológica es lo más complicado de identificar, porque además cuando estás en el vínculo, lo justificas un montón. Sí. O sea, yo me acuerdo... Betsa es testigo de esa parte. Que cuando yo estoy en mi relación violenta, aunque usted no lo crea, yo me acuerdo que justo me decía eso, ¿no? De que es que yo no soy tu novio porque tú, ¿cómo me decía? Como tú no eres como, sí, suficiente para estar. Me decía, y tienes que portarte bien para que yo pueda ser tu novio, ¿no? Sí. Entonces yo decía, claro, yo me porto mal. Y obviamente yo hacía cualquier cosa, o sea, si yo despertaba en la mañana y no le decía hola, así en el segundo 1, era como, ¿ves? Te portas mal, por eso no puedo ser tu novio. Y yo decía, la regué, ¿no? Y entonces cuando yo hablaba de eso, yo decía, es que claro, yo tengo la culpa, yo tengo la responsabilidad. Y justo eso es lo que hace tan difícil de evidenciar lo que es la violencia psicológica, porque terminamos justificándola y eso es lo que hace muy difícil para las personas que nos rodean acompañarnos, ¿no? Porque claro, yo me acuerdo que yo le contaba a Betsa y la Betsa, ay, otra vez esta morra. No. Y no, pero o sea, es cansado, ¿no? Porque yo he tenido amistades que están en relaciones violentas y es cansado como estarles escuchando y ver cómo justifican y ver que no se dan cuenta y que no lo pueden ver. Pero es que genuinamente no es porque no quieran, es porque no pueden verlo, justo por la violencia psicológica que hay, por toda la manipulación y el chantaje que se da. Y eso no tiene que ver con el narcisismo, tiene que ver meramente con ser violentos, ¿no? Porque, ojo, también he escuchado ahí como que dicen de que, es que a veces las personas no nos damos cuenta que somos violentas. Claro que te das cuenta, Miguel. Todo el mundo sabe que si dices eso vas a hacer sentir culpa, que eso no se hace, ¿no? Sí. Entonces, obvio que la otra persona se da cuenta que está violentando, ¿no? Que no lo quiera dejar de hacer por su conveniencia o porque tiene problemas acá arriba de que no le sube agua al tinaco. O que seas autista. Bautista, como dicen los chavos. Bautista. Esa es otra cosa, sí, ¿no? Pero yo creo genuinamente que la violencia no tiene ninguna justificación. O sea, no hay un motivo específico que pueda justificar que alguien violente a alguien. No, o sea, no es... no es justificable. No es negociable, nada. Entonces, no. Y creo que también es importante, me gustaría que lo tomáramos a lo mejor como un ejercicio por allá, que pudiéramos como plantear algunas preguntas para que ustedes las analicen, las piensen, se respondan como allá en su tranquilidad, en la tranquilidad de su casa, y que podrían ayudar a darles como esta luz o esta dirección de qué tan violento está el asunto que te dijera yo, ¿no? Sí, pues allá anotamos un par de preguntas. Voy a decir, son 4 las que tenemos ahí escritas. Voy a decir una, después María si quieres decir la otra, pero las voy a acompañar como una explicación de la sensación. La primera pregunta es, ¿me siento menos? Esta pregunta se puede responder si tú tiendes a creer o cuestionar
lo que estás haciendo, o sea, como en ese sentido de que desde que estoy con esta persona siento que no he crecido, siento que me ha estancado en mis proyectos, o si he avanzado en ellos, siento que no estoy logrando lo que yo esperaba porque los comentarios de esta persona me han llevado a sentir que lo que hago no está siendo suficiente. Entonces, por ahí va más o menos, ¿no? Que si me siento menos, a lo mejor no porque hayas dejado de hacer cosas, sino porque la experiencia o la relación con esta persona no te está sumando, sino que o te está estancando o a través de sus palabras está haciendo que te sientas menos, pues, porque realmente a lo mejor si hay una expresión tal cual de no estás haciendo suficiente, deberías de hacer más, o hay una crítica constante a tu persona. O que incluso también te puedes sentir como chiquita o chiquito, ¿no? Como me da vergüenza enfrentarme a tal lugar o me da vergüenza hacer esto. O sea, como esta sensación de sentirte avergonzada o avergonzado de quién eres, también es eso, ¿no? Como esta sensación de sentirte menos, de sentirte chiquito, pues, o chiquita. La segunda es, cuido mis palabras o mis acciones frente a la posible reacción, perdón, que vaya a tener la otra persona, ¿no? Justo como voy a buscar de qué manera le tengo que decir esto, en qué momento se lo tengo que decir, porque yo sé que se lo digo en la mañana, pues se va a enojar porque aparte le di una mala noticia y lo hice enojar desde temprano, o es que si yo le digo, no sé, si le digo hombre en vez de amigo, se va a enojar y va a malinterpretar todo. O sea, el también cuidar minuciosamente las cosas que decimos y hacemos para que la otra persona no se vaya a molestar, para que no vayamos a tener una consecuencia o para que no nos vayan a castigar, también es importante evidenciarlo, ¿no? Y se me fue lo que iba a decir, pero algo iba a agregar de eso. Okay. Si me acuerdo, ya lo añado. Ok. La siguiente pregunta es, ¿me he alejado de mis redes de apoyo? Por lo general, este tipo de dinámicas hacen que te sientas culpable de salir con amigos, de salir con amigas o incluso de salir con tu familia. Eso iba a decir. Ah, mira, qué bueno. Hay un discurso constante de por qué no estás conmigo, por qué quieres ir con otras personas, que podría interpretarse como celos, pero que realmente es control. Entonces, eso lleva a que me aleje de las personas, porque es como, no quiero tener problemas con mi pareja si ve que salgo con amigos, con amigas o con mi familia. Entonces, empiezan a reducir tu círculo para que generes más dependencia a esta persona y que sea muchísimo más difícil salir de ahí. Sí, iba a agregar algo parecido, pero no era eso. Por ejemplo, como cuidar las cosas que hacen, como decir, ay, le tengo que enviar mi ubicación 8 horas, aún así esté en mi casa, porque si no se va a molestar. Y ya es como algo que tenemos como de tradición, ¿no? Como una costumbre que tenemos. Eso no es costumbre, mi vida, eso es control. Es control. Y justo también es señalar que los celos no es amor. Los celos no es una expresión de amor. ¿Va? Sí. O sea, no. Bueno. Y por último, constantemente vivo sensación de ansiedad, culpa o miedo, ¿no? Ansiedad de que se vaya a molestar, ansiedad de que alguien más se vaya a molestar conmigo, porque también cuando este vínculo empieza como a drenarnos emocionalmente, por ponerle una palabra, comenzamos a vivir eso también en otros contextos, ¿no? Y estamos como hiperalerta de manera emocional frente a todos para ver si nos enoja mi amiga porque le dije esto, para ver si nos enoja mi maestra o mi maestro porque le dije aquello, o también de culpa de, híjole, es que si no le hubiera dicho esto, a lo mejor sí me hubiera acompañado, ¿no? O, ay, es que esto lo debía haber hecho mejor. O incluso este miedo de enfrentarte al mundo y decir, es que yo sola no puedo, o yo solo no puedo, o me da vergüenza hacer esto, o me da miedo atreverme a hacer nuevos proyectos. Porque justo creo que esta pregunta es muy importante porque aquí es donde nosotros podemos empezar a identificar qué tan como pulverizada se está viendo nuestra identidad. Sí, ok. Muy bien, pues esas son algunas de las preguntas, sobre todo creo que detectar qué tanto control está teniendo la otra persona sobre nuestra vida, en salidas, en toma de decisiones, en nuestros vínculos, o sea, qué tanto ya, como si fuera un cáncer, ¿no? Que ha abarcado todo y que de repente es muy difícil salir porque ya lo veo en el trabajo o ya lo veo con mi familia, ya lo veo con mis amigos, o sea que ya está abarcando, invadiendo gran parte de tu entorno y que eso hace que sea muy difícil salir de ahí. Ok, entonces, pues bueno, tenemos estas preguntas, pero también queremos acompañar como parte
de este podcast, qué recursos favorecen la salida de un vínculo violento, porque si ya detectamos que estamos ahí, también es bueno pensar que no tienes que quedar ahí, ¿no? Muchas personas, ahí voy a compartir a lo mejor el caso de una paciente que estaba en una relación muy violenta y que justamente tenía esta dinámica de, pues no me caso contigo porque no eres suficiente. Yo nunca fui tu paciente. Ya que me... Todavía. Me decía como que había un discurso por ahí, muchas características de las que acabamos de hablar. Y pues el proceso llevó a que pues ella terminara esa relación. Bendito Dios. ¿Y qué crees? Un año después ya estaba casada con otra persona que yo la veo tan contenta ahorita, la veo tan feliz. Un abrazo. Sí, y esa persona, o sea, su vínculo anterior, su relación violenta, trabajaba con ella, vivía con ella, y a esa persona le tocó vivir cómo ella se enamoraba de otro, se casaba con otro, y hasta dijo, no, que no era suficiente para casarme, o sea, que no era suficientemente mujer para ser esposa, ¿no? Ay. Y se lo dijo así, y, o sea... Qué bueno, qué bueno. Y hasta él le dijo, yo ya tenía el anillo para pedirte matrimonio, pero tú sabes, o sea, fíjate el nivel de manipulación, de chantaje, sí. exacto, que ejercen este tipo de personas, pero bueno, no me quiero enfocar en eso. Ojalá se quede pelón. Y sin dientes, y que le dé diabetes, ¿verdad? ¿Y cómo se llama cuando no se... Disfunción eréctil. Disfunción eréctil a los 32. Pero ahorita lo que quería como abordar, ya me acordé que cuando estábamos en sesión yo le decía, cuando recién terminó la relación, pues obviamente una ansiedad enorme por la dependencia, y le decía, mira, yo quiero pensar que en 2 o 3 meses tú vas a estar aquí diciéndome, Betsa, ya pasó, ya no me siento así, ¿no? Y pues efectivamente eso pasó, y cuando viene una paciente a decirme, es que me siento súper mal porque terminé, le digo, 2 o 3 meses vas a ver que ya no te vas a sentir así. Y efectivamente lo he comprobado, gracias a Dios, muchas veces, que pasan unos meses y una vez que atravesamos este periodo de salir de la dependencia y de empezar a tener nuestras propias dinámicas fuera de esa relación, hay un empoderamiento tan grande que hace que digas, como yo hace ratito, o sea, ¿por qué hace aquí? ¿No? O sea, ya estoy mejor. Claro que no lo estoy poniendo de 2 o 3 meses a fuerzas, ¿no? Cada persona tiene su proceso, cada persona va a tener su tiempo, pero sí hay una salida de eso, y yo creo que uno de los primeros recursos que podemos tener, que nos van a favorecer mucho, es tener redes de apoyo, porque es como una sensación de soledad bien grande de qué voy a hacer y a dónde voy a ir, y entonces yo creo que una de las primeras es tener redes de apoyo en familia, en amigos, en acercarte a esas personas de las que te has alejado, de las que esta persona te ha alejado en este tiempo, y de tener un lugar a donde ir. Si es que vives con la persona, si es tu pareja, tu esposo, ¿a dónde voy a irme? O sea, tener un lugar seguro a donde pueda recurrir, y a lo mejor si en ese momento no cuentas con la persona ni con el recurso económico, comenzar a hacer un plan para salir de ese espacio. Bueno, son las primeras 2 que yo digo. Quiero darle chance a Mari. ¿Cómo se hace? Y yo, Betsa, no es tu podcast nada más. Sí, y yo también agregaría que el justo tener una vida, ¿no? O sea, y antes de todo, o sea, antes de terminar la relación, antes de incluso pensar que vas a terminar la relación, antes incluso de querer dejar la relación, hacer tu vida, tener tus actividades, estudiar, trabajar y hacer deporte, lo que sea, con, sin y a pesar de esa persona. Porque esa persona nunca nos va a dejar hacer nada positivo para nosotras o nosotros. Entonces, la idea es justo esto, que vayamos empezando a tener estos espacios donde nos devuelvan esta seguridad y nos devuelvan pues esta identidad que nos han estado como ahí quitando. Ajá. Yo agregaría eso, que empezar a tener una vida, empezar a tener espacios junto con mis redes de apoyo, conocer qué capacidades tengo y siempre, siempre, siempre estar acompañada o acompañado de profesionales de la salud mental y también pues de recursos legales, ¿no? Porque, porque sí, yo he tenido pacientes que de verdad han estado en situaciones que yo digo, híjole, a ver si no me matan a mí también. Pero... Como la psicóloga que mató a un paciente. Sí, claro, o sea, es que es muy peligroso, la gente piensa que, es una exageración, no, o sea, tenía una paciente que terminó su relación y el chavo la seguía y me decía, es que, o sea, me asomo y ese fulano está allá abajo con una pistola, o sea,
Y la gente piensa que eso pasa en las novelas, ¿no? Que No. pasa en La Rosa de Guadalupe, pero no, a mis pacientes le han pasado, Sí. ¿no? Entonces, es siempre estar como protegida por mis redes de apoyo, por una profesional de la salud y también pues tener este respaldo legal, Sí. ¿no? Que pareciera que en México no existe, pero bueno, más vale tener un antecedente ahí y obligar al Estado a que haga algo. Sí. Creo que eso sí es sumamente importante. Y pues, ¿qué más agregarías tú? No sé, estaba pensando justo ahorita que decías eso de lo riesgoso que puede ser, pero hay veces que a lo mejor hay que utilizar a lo mejor estrategias mucho más, ¿cómo podría decirle? Como más fuertes, como a lo mejor alejarte un Sí. tiempo de ese espacio en medida de lo posible, irte a otro lugar. Yo les digo a mis pacientes, más que a veces bloquear, porque se aprenden los números y te encuentran de otra manera, cambia de número, cierra a lo mejor tus redes en un momento, porque el nivel de manipulación, de violencia que pueden llegar a ejercer puede escalar a un acoso y que si es necesario a veces poner un límite muchísimo más fuerte, como es cambiar por completo incluso las rutinas que tienes de hacia dónde vas, hacia dónde te mueves, que no tengan conocimiento del domicilio en el que vives, y que en medida de lo posible se desaparezcan un tiempo, ¿no? O sea, dependiendo del nivel de violencia, claro está, pero sí es necesario y que realmente notas que tu vida puede correr riesgo, pon límites mucho más grandes. Tengo una consultante ahí como ya para cierre que está pasando por un proceso similar en el que tal cual la persona se metió a su mismo trabajo para seguirla. Agrega a las personas que ella agrega a sus redes sociales, o sea, si agrega, o sea, tiene el conteo perfecto, sabe quién tiene, quién no, y a quien agregue hombre, mujer, él mismo le manda solicitud, todo el tiempo le está preguntando a la familia de ella que si ya llegó, que si esto, y lo maneja a modo de porque estoy preocupado, pero realmente es control. Y hay que detectar este tipo de conductas porque obviamente podían parecer como, wow, qué romántico. No, ya eso es acoso y si tiene que hacer algo más fuerte, yo le dije, ya cámbiate hasta de estado porque se ve, porque hasta amenaza a las personas que se le acercan y les dice que si algo, pues él va pues, a hacer alguna acción pues que atente contra sus vidas, ¿no? Entonces ella ni siquiera puede hacer amigos o amigas ya fuera de esa relación que ya tiene un año, porque esta persona amenaza a cualquiera que se le acerque. Entonces, claro que es algo que se tiene que a lo mejor hacer un límite muchísimo más puntual, mucho más fuerte, que cuesta trabajo, sí, pero que si tiene que escalar hasta ese nivel, si tu vida está corriendo riesgo, no es cuestionable si lo haces o no, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es lo que yo agregaría a esto. Sé que es un tema muy amplio que podemos abordar más, nos abarcamos un poquito más de tiempo de lo que estamos habituadas, pero la verdad es que yo creo que si nos siguen preguntando más podríamos hablar de esto. Sí. Igual luego va a haber una versión 2.0, pero déjenos sus dudas también, si tienen comentarios de este podcast o que sea que tengan como tema que les gustaría que habláramos en futuros episodios, con gusto podemos hacerlo porque para eso estamos, para informar, ¿verdad? Sí, y pues también si quieren compartirnos sus experiencias y cómo han salido también de estas relaciones o qué podrían como aportar para las otras personas que están en busca de esta ayuda, pues también nos lo pueden ahí compartir. Y a mí me gustaría finalizar con 2 cosas. La primera es que la violencia nunca se disminuye, la violencia siempre va en incremento. Entonces, si en algún punto ustedes piensan que va a cambiar cuando se casen, que va a cambiar cuando tengan un hijo, eso no es así. La violencia siempre va en incremento, nunca disminuye. Y ese incremento no tiene que ver contigo, no es tu culpa, siempre va a ser responsabilidad de quien violenta. Sí. Y segundo, recuerden y tatúense esta frase, que las flores de la mañana no corrigen la falta de respeto de la noche. Entonces, pues, gracias por escucharnos. Sí. Y les vemos en un próximo episodio. Chao.